Pasamos ahora a Cuba, donde el régimen comunista enfrenta una creciente presión en múltiples frentes. Las sanciones de la administración Trump contra el conglomerado estatal Gaesa están teniendo un impacto devastador en una de las últimas fuentes importantes de ingresos de la isla, el turismo. Ahora, varias empresas extranjeras están reduciendo sus operaciones. Les doy un ejemplo. La cadena hotelera española Meliá está cerrando 15 de sus 34 hoteles en la isla. El mes pasado, el secretario de Estado Marco Rubio anunció duras sanciones contra Gaesa, que controla casi la mitad de la economía cubana. Rubio insiste en que las sanciones están dirigidas exclusivamente a Gaesa, a quien acusa de mantener a flote al régimen comunista, y asegura que no busca castigar al pueblo cubano. Mientras tanto, el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba podría tener importantes implicaciones militares. Político informa que Estados Unidos está ampliando su presencia naval y aérea en el Caribe, incluyendo escenarios militares relacionados con Cuba. Otros reportes sugieren que todo esto forma parte de la estrategia de máxima presión de Washington. Pero si la presión por sí sola no funciona, ¿qué opciones estarían realmente sobre la mesa? Para analizar los posibles escenarios, me acompaña Jesús Romero, ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenido. Saludos a ti, Andrea. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Claro que sí. A ver, ¿qué significado tienen el aumento de vuelos de vigilancia, la presencia naval americana y estas reuniones de alto nivel con funcionarios cubanos que se dieron pocas semanas atrás? Así es, estas acciones no son simplemente una coincidencia. Estas acciones obedecen directamente al estamento militar norteamericano para prepararse en un contingente. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el propio general Donovan, durante un testimonio ante el Congreso, cuando fue increpado por uno de los demócratas, quien le preguntó si los Estados Unidos tenían algún plan de invasión contra la isla de Cuba, el general Donovan dijo que no, pero que al mismo tiempo existían planes de contingencia para cualquier tipo de problema que sucediera con la isla de Cuba. Y estamos viendo cómo funciona realmente el estamento militar. Yo creo y me parece que debajo de lo que ha sucedido hasta ahora, el presidente Trump, cuando dijo de que Cuba era una amenaza para los Estados Unidos, y luego esto fue articulado por el secretario de Estado, precisamente creo que tenemos una orden de alerta que pertenece a un plan de contingencia por si sucede cualquier cosa con Cuba. Entonces, con esos activos navales seleccionados en el Caribe en este momento, ¿qué capacidad realísticamente tendríamos para tomar alguna acción? Es decir, ¿cuál pudiera ser ese siguiente paso? Bueno, el primer paso era llevar a cabo una campaña de inteligencia y eso hemos visto plataformas militares que son capaces de llevar a cabo operaciones de inteligencia, entre otras palabras, recolectar información que sirven para ayudar al liderazgo militar norteamericano a tomar decisiones. Esa campaña ya empezó hace un tiempo atrás y luego vimos que debajo de la estructura logística y militar que ya está presente en el Caribe, es muy posible que se hayan movido unidades logísticas porque oímos al secretario de Estado que estaban dispuestos a ayudar a Cuba con un plan de recuperación de ayuda humanitaria de $100 millones. Ujú. Eso no pasa de la noche a la mañana, Andrea. Para llevar eso a cabo, los Estados Unidos necesita una cadena logística lo suficientemente grande para llevar eso a cabo. Y eso existe precisamente ahora en Puerto Rico y también en Florida. Ahora, ¿qué tan viable sería, pues, una operación para capturar a Raúl Castro? Es algo que se ha hablado, que sí, que no, que existe esa posibilidad sobre la mesa. Al final del día no lo podemos garantizar, ¿no? Al estilo como se hizo la captura de Nicolás Maduro. Es posible porque los Estados Unidos planifican para todo contingente militar y hemos visto cómo resultó en el caso de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Esto es como sacar un tomo o un volumen de las contingencias de los planes norteamericanos
donde dice, en el caso de capturar a alguien o en el caso de actuar en Cuba, hay que hacer esta lista de orden para poder llevar a cabo ese objetivo. En el caso de Cuba, yo estoy seguro que luego que hemos visto al propio secretario de Estado Marco Rubio articular cuál es esa posición, luego de haber el Departamento de Justicia anunciado de que había una acusación contra Raúl Castro, a mí me parece que ya existe una orden de captura contra Raúl Castro. ¿Qué impacto también cree que vamos a estar viendo ante la salida de estas cadenas hoteleras internacionales en la isla? Di el ejemplo de Meliá. Bueno, eso es interesante porque hemos visto imágenes donde el propio general Donovan, el comandante del Comando Sur, luego de haber estado en Venezuela para evaluar cómo se están llevando a cabo las operaciones en Venezuela, lo vimos en la puerta de la base de Guantánamo, a la cual yo he estado más de 2 docenas de veces, reunirse con homólogos militares que todavía no estamos seguros exactamente de esas conversaciones. Lo que yo sí puedo decir que no es ningún tipo de reunión de coordinación como lo hicieron ver en las redes sociales. A mí me parece que aquí ya hay, en efecto, un plan donde se estaría hablando sobre acciones directamente contra y con el régimen de Cuba. Uno de ellos es las acciones que estaría tomando el Estado norteamericano contra precisamente organizaciones como GAESA y como las organizaciones, elementos militares que estarían detrás de estas cadenas de hoteles. También no nos olvidemos de que los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, ayudó a elementos de investigación en España con información que ahora estamos viendo tiene repercusiones adentro del gobierno de España. Sí, Yo creo que vamos a ver acciones contundentes y esos efectos de los cuales tú hablas muy pronto. sí. Pues hay mucha tensión y la gran pregunta es, ante el posible colapso total del régimen, ¿qué sucedería el día después? Se nos acaba el tiempo, pero vale la pena seguir analizando eso, qué seguiría más adelante en otra oportunidad. Como siempre, Jesús Romero, muchísimas gracias por acompañarme en Fox Noticias. Gracias por su tiempo. Por supuesto, Andrea. Gusto.